Entonces vamos a Marcos 4, por favor, al 35. Dice: Jesús calma la tempestad. ¿Sí se oye bien? ¿Sí? Ok, aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y vamos a ir al siguiente capítulo, pero no lo vamos a leer. Nomás voy a leer algunos versículos. Pero llegan a una región después de que pasó la tempestad, llegan a la barca, a una región que lo conocemos como lo de los Gadarenos, ¿no? Y ahí se encuentran con un hombre que tiene unos espíritus inmundos, o sea que está realmente endemoniado. Dice aquí en los versículos que lo encadenaban y rompían las cadenas y rompían los grilletes. Pero cuando este hombre ve a Jesucristo, llega corriendo y se postra, ¿no? Y le hace un reclamo. Le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Y Jesucristo le pregunta: pues ¿tú cómo te llamas? Y le dice: Legiones. Y ellos mismos le dicen: déjanos ir a ese hato de cerdos. Y Jesús le dice: pues ve. Y va a ese hato de cerdos, que eran como 2,000, y se desbarrancan y se ahogan, ¿no? Y entonces vemos que este hombre es liberado, ¿no? Y vamos a Marcos 5, 18, 20. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se le permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todas sus maravillas. Vamos un poquito más adelante, en Juan 11, por favor. Y también no voy a leer todo, sino voy a narrar lo que estaba pasando. Bueno, aquí es la muerte de Lázaro, ¿no? ¿Y qué estaba pasando? Que le avisan a nuestro Señor Jesucristo que Lázaro, que está en una ciudad que se llama Betania, que le avisan que está enfermo Lázaro y está bastante grave. Y entonces Jesús pues se tarda todavía unos días para ir, y ya llega ahí con Lázaro, y ya había muerto. Jesucristo ya sabía que había muerto, y hay unos reclamos, ¿no? Primero llega Marta y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y vemos más adelante que la misma María, yo creo que se pusieron de acuerdo, ¿no? Porque era lo mismo, ¿no? Cuando supo que Jesucristo llegó, salió de donde estaban todos llorando y todo, y sale y le dice el mismo reclamo. Yo creo que se pusieron de acuerdo. Dice: si hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Pero los reclamos no solamente son de ella, sino también de otras personas, ¿no? Los que estaban ahí, cuando ven a Jesucristo llorando, si se acuerdan de que ahí está un versículo que dice: Jesús lloró, ¿verdad? Cuando lo ven llorando, dice: bueno, que sana a los ciegos, que les da vista a los ciegos, no es posible que él hubiera orado por él y hubiera sido sanado. O sea, hay unos reclamos, ¿no? Jesucristo después pide y les dice: ¿dónde está Lázaro, no? Y bueno, en aquel tiempo se enterraban eran como cuevas, y ponían una piedra, y llega ante el sepulcro de Lázaro y les dice que quiten la piedra. Y bueno, todos sabemos que le dicen: pues ya huele mal aquí, ¿no? Y vamos a Juan 11, por favor, desde el 41 al 44. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atados las manos y los pies, con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenle ir. Bueno, aquí podemos ver varias cosas parecidas, ¿no? Vemos en todos estos versículos 5 puntos que yo vi que enlazaban. Uno de ellos es que vemos que Jesucristo siempre está con ellos. ¿Sí se dieron cuenta? Cuando iban en la barca, ahí estaba Jesucristo con ellos. Cuando estaban con el endemoniado, Jesucristo estaba
con sus discípulos, los llevaba, eran sus amigos, ahí estaban juntos, ¿no? Y también con Lázaro, si se dan cuenta, pues él estaba cuando es avisado de que está Lázaro enfermo y les dice a sus discípulos, vamos, ¿no? Y los lleva también. Entonces ese es el primer punto. El segundo punto, si se dieron cuenta, en los tres hay reclamos, ¿sí? Primero están ahí los discípulos en la barca y le reclaman, Jesús, despierta que perecemos, ¿no? Ellos eran los expertos, ¿no? Todos sabemos esto y lo hemos dicho muchos, ¿no? Que eran los expertos que sabían estar, que eran pescadores, que sabían lo que eran marineros, la mayoría de ellos sabían manejar perfectamente cualquier situación, pero empiezan las olas y empieza el viento y cada vez más fuerte, y yo como siempre he dicho, no, pues yo me imagino, que empezaron a sacar con la cubeta, ¿no? Empezaron a sacar el agua. Yo creo que bajaron las velas para que la barca no se estuviera haciendo para todos lados y la alinearon, ¿no? Porque si el viento le pega así, pues la voltea, ¿no? Yo creo que estuvieron haciendo todo lo posible, pero cuando vieron que ya no podían más, despiertan a Jesús y dicen, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Sí? Entonces hay un reclamo. En la segunda parte vemos que hasta el mismo endemoniado se atreve, ¿no? O sea, fíjate, los demonios se atreven a reclamarle, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿no? Y no solamente el endemoniado, sino si tú te lees todo ese capítulo, te darás cuenta que los mismos de esa región le están reclamando a Jesucristo y le están diciendo, ya vete, Jesús, ya echaste los 2,000 puercos al agua, pues ya por favor vete, ¿no? Y en el tercer pasaje pues vemos cómo Marta le dice a Jesucristo, ¿verdad? Y le reclama a Jesucristo, y María le reclama, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano, y los demás que estaban ahí diciendo, pues si sana ciegos y todo, ya su amigo por el cual está llorando, ¿por qué no lo sanó, verdad? Entonces es interesante, porque cuando estamos pasando por situaciones difíciles, ya no me voy a mover mucho para acá, no se preocupen, siempre estoy moviéndome por todos lados, pero ahora sí ya no. Pero es interesante cuando estamos pasando por una situación difícil, ¿qué pasa? Que le reclamamos a Jesucristo, ¿no? Dios mío, ¿no? A veces, ¿no? Y hacemos eso, ay Dios, ¿no? No sé si soy el único, ¿no? Pero ay Dios, ¿no? Que como que si Dios tuviera la culpa de todo lo que nos pasa mal. El tercer punto que yo veo en estos pasajes es que Jesucristo está enseñando a sus discípulos, pero no cosas teóricas. No les dijo, vayan a no les dijo vayan a discipulado básico, a evangelismo explosivo, a alfa, que no es malo, ¿de acuerdo? Que no es malo prepararnos. Pero Jesús no le está diciendo nada de eso. Que conste que Jesús les enseñó el Antiguo Testamento, los enseñó con parábolas, pero en este caso le está enseñando las cosas prácticas, ¿sí? Realmente casi no vemos que meta teoría. Y yo creo que si tú y yo tenemos liderazgo, algo que tenemos que hacer es las cosas prácticas, ¿no? Sí, porque muchas veces, por ejemplo, no sé quién estudió alguna carrera y cuando sales de la carrera te das cuenta que no es lo mismo que lo que dice el libro a lo que dice estar enfrente, por ejemplo, yo de una vaca o de un toro. No me lo dijo, no me decían los libros, ¿no? Pero ya en la práctica es diferente, ¿no? Y yo creo que es importante. Jesús está enseñando lo que decía en palabras, lo enseñaba realmente en la práctica, ¿no? Iba al centro Jesús, al centro del problema, ¿verdad? Donde está la realidad de la vida, conviviendo con sus discípulos, con la gente, ¿verdad? Saliendo del templo, saliendo de las sinagogas, ¿no? Lo vemos ahí en la barca y de repente lo vemos cara a cara con el endemoniado, ¿no? O sea, como que la barca, bueno, a lo mejor a fuerzas tenías que estar, pero con el endemoniado pues pudo haber corrido, ¿no? No, estaba cara a cara. Vemos cómo va al centro del problema ahí cuando está con sus amigas Marta y María, cuando ha muerto Lázaro, ¿no? Así es Jesús, ¿verdad? Enseñando la teoría y la práctica. El cuarto punto que vemos ahí es que en todos estos pasajes vemos prodigios, señales, milagros. O sea, Jesucristo confirmando lo que decía con prodigios y señales, ¿no? Decía, no me crean, fíjate, es interesante, a mí me encanta esa parte que dice, no me crean por lo que digo, créanme por lo que hago. Y es interesante, ¿no? El cuarto punto, Jesús está confirmando esa teoría, ¿verdad? Lo está confirmando, como les decía, con prodigios y señales y milagros. Jesús está demostrando que Él es la autoridad, que Él es realmente el Hijo de Dios, que Él es Dios mismo, ¿no?
¿verdad? Y está enseñándoles cómo el viento lo obedecen y sus discípulos quedan totalmente sorprendidos, tan sorprendidos que dicen, ¿quién es este? Que hasta el mar y los vientos le obedecen, ¿verdad? Con el endemoniado gadareno, ¿verdad? Si has estado enfrente de una persona así, ¿sí te ha tocado estar ahí? ¿Nunca? Pues si te toca estar ahí, no es nada fácil, ¿verdad? Hay confusión, hay temor y hay una sensación muy especial, ¿verdad? Pero Jesucristo está quitando esa presión y está liberando no solamente a este hombre, sino está liberando a toda una región de los gadarenos, ¿no? Y con Lázaro sucede algo muy similar, ¿no? ¿Verdad? Está el momento muy difícil, hay dolor, hay tensión, ¿verdad? Pero Jesucristo se levanta y dice, Lázaro, levántate, y hay un prodigio y una señal. Para mí uno de los milagros más así como enternecedores será ver cómo una persona se levanta, ¿no? De los muertos, ¿no? Y Jesús lo hizo, ¿no? Y el último punto que quiero tocar, realmente este es el punto en el cual yo quiero que nos enfoquemos, ¿no? De todo esto que estamos leyendo y de todo esto, este es el punto en el cual, si tú te preguntan, oye, ¿de qué se trató la predicación? Pues sobre este es el punto que quiero tocar. Jesús, si te diste cuenta en todos, Jesús trae paz, ¿sí? Hay una paz especial que Jesucristo está trayendo, ¿no? Dice, vemos en los tres casos, ¿no? Cómo Él es el Dios de paz, ¿no? Vemos ahí con sus discípulos, estaban tranquilamente, y de repente empiezan las olas, empieza a hacer todo lo que tenían que hacer, y de repente pierden el control totalmente, y podemos ver que Jesucristo hace un milagro y trae paz. Dice la Biblia, dice que vino una gran, ¿qué? Una gran bonanza. ¿Qué significa? ¿Te puedes imaginar que de repente viento, rayos y todo así movimiento y de repente una tranquilidad, una paz que solamente Cristo puede dar? Y eso es lo que estaba pasando ahí, ¿no? Con el endemoniado gadareno, ¿verdad? Sucede lo mismo. Tenía asolada de esa región. Dice que cuando lo lograban encadenar, pues rompía las cadenas y perseguía toda esa zona. Alguien llegaba por ahí y el endemoniado llegaba y los golpeaba, ¿no? Y de repente vemos en la Biblia que dice algo interesante. Después de que es liberado, dicen que estaba vestido, sentado, escuchando a Jesucristo. Yo me imagino que lo bañaron, lo vistieron y ahí estaba escuchando a Jesucristo. Y cuando de repente ya se va Jesucristo en la barca, dice que el endemoniado quería ir, el ex endemoniado, quería ir con Jesucristo, no quería seguirlo, y le dice algo interesante. Le dice algo interesante a Jesucristo. Le dice, no, tú quédate. Eso que yo te di, eso que Dios ya te dio, esa paz, esa liberación, esa paz, llévala por donde quiera que tú vayas. Ve toda esta región y lleva esa paz. Es interesante esto, ¿verdad? Y en el funeral de Lázaro, pues yo me imagino que había mucha confusión, ¿no? Yo creo que había gran confusión. Hace años fuimos Arturo, Víctor y su esposa Patti, hace años fuimos a un funeral, no sé si te acuerdan, que de repente llegó el cuerpo en la caja y estábamos ahí, ¿no? Y había mucha gente, ¿no? Y era un señor relativamente joven, y cuando llega el cuerpo ahí la caja, le empiezan a abrazar y empiezan a gritar. Y empiezan a gritar y a llorar, ¿no? Y empiezan a desmayarse y unos trayendo alcohol, y era una confusión pero enorme, ¿no? Así, estábamos los cuatro así diciendo, pues ¿qué hacemos, no? Yo me imagino que así estaba pasando con Lázaro. Había una gran confusión, ¿verdad? Pero de repente Jesucristo le dice, sal, Lázaro, levántate, ¿no? Y fíjate, no dice la Biblia qué pasó. Dice que posteriormente, si tú lees los capítulos siguientes, te darás cuenta que lo que estaba pasando es que tenían coraje porque Jesús hacía milagros y lo querían aprender y lo querían matar porque hacía milagros. Pero yo me puedo imaginar que lo que sucedió, te puedes imaginar a alguien de tu familia que muere, que quieres mucho y que de repente resucite, que no estaba muerto o que resucita, ¿qué pasaría? Pues una gran alegría, ¿no? Abrazándolo y besándolo y no sé cuántas cosas, ¿no? estaría pasando, pero habría una gran paz, porque Jesucristo, fíjate, acabamos de ver un canto, Jesucristo que dice que es el príncipe de paz, ¿sí?
Y dice, mi paz os dejo, ¿qué? Mi paz os doy. Pero dice, no como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Ni tenga miedo, ¿verdad? Más además, en otros versículos dice Jesucristo está diciendo que si es posible estemos en paz con todos los hombres. Y más adelante dice Jesucristo, dice que paz a los hombres y obviamente a las mujeres de buena voluntad, ¿no? Jesús es el Dios de paz. Y quisiera narrarles algunos testimonios de algunas gentes, no voy a mencionar nombres, pero me decía una persona que iba en el camión, y algunas son muy sencillos, ¿no? Me decía una persona que iba en el camión y estaba con un montón de situaciones difíciles, económicas, algunas enfermedades, y estaba ahí pensando en el camión de todo lo que le estaba pasando, así como su mente así con mucha problemática, y de repente viene algo que sintió en su mente que Dios le decía, bástate en mi gracia. Y no sé si te pase que de repente estás con una situación difícil y sientes que Dios te está dando algo. Y me decía esta persona que desde ese día en adelante Dios estaba arreglando todas las cosas. Y les cuento algo personal, que a lo mejor van a decir no tiene nada que ver, y me van a decir que sí, pero como que se quedaron callados es que quiere decir que no. Pedí permiso para decir esto. Pero hace como un mes, una semana, fuimos a Alicia y yo a un curso de cómo ser abuelos, ¿sí? Y entonces, no sé, me vieron muy chiquito y dijeron, ¿usted por qué está aquí? Y entonces, en el curso era para varias personas que sus hijos iban a tener un bebé. Y en el curso te explicaban algunas cosas que son diferentes a lo que nosotros vivimos, pero iban a ser en agua la bebé. Y entonces y nos explicaron algunas cosas que en este curso, en esta forma, el papá se integra realmente todo el tiempo en el trabajo del parto, porque pues él mismo lo recibe al bebé, etcétera, etcétera. Y que recomendaban que los abuelos no estuviéramos de metiches. Sí. No, que no fuéramos, que estuviéramos al pendiente, pero que ellos esperaran la llamada de nuestros hijos, ¿verdad? Y pues ya tomamos el curso, salimos tranquilos, todo está bien. Y a las 4 de la mañana, ese día nos habla Mario, que ya Lindsay desde las 8 de la noche había tenido pues el trabajo de parto. Y a las 4 de la mañana, pues ¿qué hicimos? Pues oramos, dijimos, pues no vamos, tú nos dices en el momento que quieras. Y empezamos a orar, y ya nos dieron las 6 de la mañana, ya nos empezamos medio a vestir, ya me fui a trabajar, y ya ven que soy bien tranquilo, ya se dieron cuenta que no me tropiezo con nada. Y ahí estábamos, ¿no? Y en la oficina, yo tranquilo, dando vueltas como león enjaulado, y todos viendo, cálmate. Y ya como a la 1 de la tarde, mi forma de ser cambió, y me empecé a acelerar más hasta que me puse a orar. Y en ese momento al ratito suena una llamada y dos palabras, ya nació. Y hubo una paz que solamente puede dar Dios. Y además Dios no solamente manda una paz, sino manda un regalo, ¿verdad? Un extra todavía. Porque yo a los niños chiquitos cuando nacen los veo medios, pues no muy bonitos, ¿no? ¿Verdad? Sí nacen. Pero cuando vi a Olivia, que así se llama, la vi preciosa. Porque Dios hace cosas hermosas y trae paz y bendice, ¿no? Fíjense que una familia recibe una herencia, y esta herencia son varios familiares, entre ellos hay unos que son cristianos y otros que son católicos entregados, y hay una persona que ni es cristiana ni es católica, así no es pues muy creyente, por decir algo. Y esta persona es la que tiene el poder del testamento. El testamento era un departamento. Y entonces pues todo el mundo empieza a decir, no, pues es que se va a clavar las cosas y que no sé qué, y bueno, va a haber abusos, una serie de cosas que empiezan a pensarse. Pero cuando se reúnen ahí, se reúnen todos, esta persona habla. Y lo que dice es esto, pues el testamento dice que es por partes iguales el departamento y no hay ningún problema. Dice, miren, yo me dedico a venta de casas
Y esto es lo que vale, pero ustedes pueden investigar aquí, acá, allá. Y se investigó y todo lo que decía esta persona era real. Y decía, yo lo puedo hacer. Y trajo una paz impresionante. En el testamento decía que todas las cosas que había en la casa, los muebles y todo eso, le pertenecían a esta persona. Y esta persona ya había empezado a empacar las cosas. Y se paró y les dijo, todo esto legalmente me pertenece, pero yo no quiero nada. Yo quiero entregarlo a todos ustedes. Empaqué para que ustedes pudieran llevarse lo que ustedes quieran. Esto es para ustedes. Y dijo palabras hermosas a la familia. Dijo cuánto quería a la familia. Entonces, toda esa revolución que venía, Dios trajo paz. Porque una persona decidió ser un ejemplo de paz, ¿no? Yo creo que tú y yo debemos de ser ese tipo de personas, ¿no? Que empezamos a traer paz. Y no solamente una paz mística, religiosa, en la cual sí, voy a orar por ti, sino una paz práctica como Jesucristo lo hacía, yendo al centro del problema, ¿verdad? Hablando y trayendo tranquilidad a la gente que está atribulada, ¿no? Fíjense, otra familia que de repente la mamá ya grande, como de unos 90 años, se enferma durante 2 meses, queda inconsciente, ya es una enfermedad de muerte. Y uno de los hijos, que es cristiano, no súper entregado, pero este hombre durante los 2 meses pagó todas las enfermeras 24 horas, sin chistar, sin decir nada. Durante los 2 meses pagó todas las medicinas, sin decirle a los demás que si cooperaban. Cada vez que él llegaba, porque él no vivía ahí junto, vivía un poquito retirado, iba cada fin de semana, y cada fin de semana llevaba comida para todos, para que todos comieran. Y si se acababa la comida, porque ya ven que cuando hay enfermos y todo eso, no falta el que nomás llega a comer, ¿no? Pero cuando se acababa todo, sin chistar nada, él agarraba y volvía a surtir la despensa para que todos los que llegaran pudieran comer. Se ponía a lavar trastes, que podían haber dicho, pues es el que está poniendo el dinero, no debería de lavar los trastes. Se ponía a lavar los trastes. Hubo un problema con una enfermera. Esta enfermera se sentía la dueña del lugar, era la jefa de las enfermeras, y cada vez que llegaba no permitía que entraran a ver a la mamá, solamente una persona, porque le roban el aire. Y le dijo este hombre, le dijo, mi mamá va a morir, ¿verdad? Y dijo, sí. Entonces deje que los demás vengan y la acaricien y la besen y la abracen, y este tiempo que hace falta, pues que va a estar aquí, pues que pueda recibir esa paz, ¿no? Y este hombre trajo paz a esa familia, porque hizo una paz práctica. No lo vi orando casi, yo lo conozco, no lo veía yo orando, pero sí yo lo veía trayendo paz a una familia que estaba en un momento difícil, ¿no? Y yo creo que esto es importante, ¿no? Porque tú y yo somos llamados a eso, a traer una paz en medio de una revolución, lo que ahorita estábamos diciendo de las profecías, y que viene un caos y una serie de cosas, y acabamos de ver todo esto, que cuántos camiones quemaron, y todo lo que está pasando en Guadalajara, y robos y todo eso. Pero tú y yo hemos sido llamados a llevar una paz, y no una paz nada más, mi paz os dejo, mi paz os doy, sino una paz práctica, ¿no? Cuando vemos a una persona que está atribulada, podemos llegar y decirle, ¿verdad? Aconsejarlo, podemos ayudarle no solamente con palabras, sino también con acción, ¿no? Yo tengo 30 años casi en la iglesia, me voy a cumplir en septiembre 30 años, ¿sí? Y algo que he notado, en esos 30 años yo he estado en grupos de alcance y amistad, en diferentes grupos de alcance y amistad, pero cada vez que yo llego a ese grupo de amistad, ¿verdad? He recibido una bendición. Siempre recibo de mucha gente, recibimos abrazos, recibimos besos, recibimos un trato especial. Cuando los viernes a veces llegas todo cansado y una serie de cosas, y de repente viene una palabra, una bendición, una sonrisa, ¿no? Una cena, ¿no? Por los que hacen la cena quiero decirles que muchas gracias. Porque aunque ustedes no lo crean, de repente llegar a esa casa y recibir unas tortitas de papa o algo, ¿no? Qué bendición, unos frijoles, ¿no? Y esto parece una cosa que no muy espiritual. Si tú ves a Jesucristo
Jesucristo siempre estaba comiendo con sus discípulos, estaba multiplicando los panes y los peces, ¿verdad? Está con pecadores como Zaqueo, etcétera, etcétera. Está siempre comiendo. Y estos viernes en los grupos de alcance de amistad son excepcionales, porque uno, en lugar de ir a dar, uno recibe. Y gracias a todos los grupos que están trabajando, porque esto es una bendición muy grande, ¿no? Fíjate que a veces podríamos pensar, ¿dónde encuentro ese hombre, ¿no? O esa mujer que me traiga paz y que me dé paz? Pero yo conozco mucha gente aquí en la iglesia que me ha hecho esto, que me ha traído paz. Cuando murió mi mamá en México, Distrito Federal, no voy a decir nombres, pero hubo dos gentes que fueron, un hombre y una mujer, que fueron al funeral. Y creo que fue tan bueno, tan excelente para mí. Y me trajo tanta paz, tanta bendición. Y aquí en esta iglesia, gracias a Dios por esta preciosísima iglesia, a la cual amo con todo mi corazón. He encontrado tantos amigos que cuando me siento atribulado, aunque sea con una palmada y a veces un apretón y unos abrazos fuertes, ¿no? Pero eso ayuda a traer paz. Y tú y yo somos llamados a ir a la calle a llevar paz. Quisiera que, para terminar, irnos a Isaías. Son unos versículos bien conocidos, Isaías 61. Y quiero leerlos y luego dar una pequeña explicación y nos vamos. Sé que los han leído muchas gentes y yo creo que lo van a seguir haciendo porque son unos versículos impresionantes, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Cada vez que los leo me llega en el corazón, ¿no? Y yo creo que espero que te llegue en el corazón algo que Dios está diciéndonos a esta iglesia. Aún a pesar de este país como está, y aún de robos y una serie de cosas, te está hablando a ti y a mí, y espero que te llegue en el corazón. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para su gloria. Dice aquí, ¿el Espíritu de qué? De Dios. ¿Está sobre quién? Sobre ti. ¿Y qué hace? Nos está ungiendo. Para ese Guadalajara que está hecho un desastre, para esas familias que están pasando por problemas, y nos está ungiendo para eso. Dice, nos envía ¿qué? A predicar buenas nuevas. O sea, predicar, hablar del Evangelio, hablar de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice, pero también a vendar a los quebrantados, o sea, cosas prácticas, a que tú y yo vendemos esos quebrantados, ¿verdad? De corazón. Y dice a publicar libertad a aquellos que están en la cárcel, y no solamente en la cárcel de cuatro paredes, sino la cárcel que están viviendo mucha gente, ¿verdad? Y dice a proclamar el año bueno del Señor. Dice a que a los afligidos de Sión, cuando estén afligidos, dice que les demos gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Tú y yo somos llevados a esto, enviados, hemos sido ungidos con el Espíritu Santo para que lo llevemos, y para que tú y yo seamos plantíos de Jehová para gloria suya. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿verdad? No como el mundo la da. Si tú tienes, con esto termino, si tú estás con problemas, si necesitas paz, alza tu mano, ¿no? ¿No quieren venir? Queremos orar. ¿No quieres, Mario, dirigir un canto muy suave? Por favor, vengan, ¿no? Queremos orar por ustedes. Les voy a pedir nada más a los líderes de grupos, al que tenga un liderazgo, si me quiere ayudar a orar. Y los demás, pues,
Es bien temprano, son 12:30. Vamos a en lo que entonan este canto, pues que Dios te bendiga para ser bendito.